Nos acompaña ahora Cristóbal Linero y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Cristóbal? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, José. La verdad, agradecido con vosotros, de verdad, hermano. Qué bueno, una vez más, Cristóbal, agradecidos también contigo. Gracias por dedicarnos estos minutos y cuando quieras, adelante con tu espacio. Pues muchísimas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos los radioyentes de Radio Solidaria y deseando de que en esta mañana el Señor siga creciendo en nosotros, siga fortaleciendo nuestro hombre interior y que realmente podamos estar abiertos a que el Señor nos está hablando en esta mañana. Señor Jesús, bueno, queridos hermanos, la verdad que el tema que estamos teniendo es cómo el Señor desea, como siempre digo, que seamos esa expresión de Dios mismo aquí en la tierra. Yo digo que este programa, la verdad, y no por casualidad, es como una continuación de lo que antes estuvo compartiendo José, cómo el Señor desea que nuestra vida sea consagrada a Él con el propósito de que seamos ese reflejo, esa luz del mundo, esa sal de la tierra que da sabor. Y por eso Dios realmente se está impartiendo y forjándose dentro de nosotros para que Él pueda llevar a cabo la edificación de su cuerpo, la iglesia, su novia, su futura esposa. Es maravilloso, de verdad, es muy animante. Y por eso hay aquí unos versículos que quiero comenzar. Y hay un versículo, una de las oraciones más grandes que hizo el apóstol Pablo, la segunda oración, y está en Efesios capítulo 3, el versículo 14, él con muchos sentimientos y mucha visión en cuanto a lo que él deseaba para los efesios, y no solo para los efesios, porque esta palabra hoy está escrita también para nosotros, porque toda palabra dice que ha sido dada por el aliento de Dios, digamos, inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, maravilloso. Y el versículo 14 del capítulo 3, el apóstol Pablo, mira lo que dice. Dice, por esta causa, oh, ¿qué causa? La causa es que Dios quiere forjarse en nosotros, y dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿No es maravilloso esto? ¿Qué visión tenía el apóstol Pablo? El deseo de Dios es que Él quiere ganar toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso el versículo 16, el apóstol Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué dice? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso es maravilloso. He puesto estos versículos también que viene ahora de Efesios 5, del 25 y 26 y 27, porque lo que Dios quiere hacer de nosotros es una réplica de Él mismo. Y por eso dice el versículo 25, muchos quieren usar este versículo para someter a sus mujeres a Él y Él se la cabeza. Vale, muy bien, pero tú tienes que leer también la segunda parte de este versículo. Mira lo que dice. Marido, amad a vuestras mujeres, así, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No es maravilloso esto? Pero vengo al versículo 26 y 27, que es lo que realmente Dios está haciendo de nosotros. Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento, dice, del agua en la palabra. Y el 27 dice, ¿a fin de qué? Dice, a fin de presentársela a Él mismo. Es decir, Él está impartiéndose de tal manera dentro de nosotros y santificándonos y purificándonos por medio del lavamiento de la palabra, porque Él desea saturarnos totalmente de Él mismo, y como dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa,
gloriosa, así como Él es. Por eso Él dijo en Juan, la gloria que me diste, yo les he dado. Es decir, que Él está edificando una iglesia gloriosa, dice que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Maravilloso, queridos hermanos, si eso es nosotros que éramos carnales y somos carnales, deseamos que nuestras mujeres realmente la vimos y realmente es para nosotros, la deseamos exclusivamente para nosotros. ¿Cuánto más? Dice que fuese santa y sin defecto. Maravilloso. Por eso podemos ver en el Evangelio de Juan que Él dijo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, nosotros, nos dio la potestad de que nosotros seamos hijos suyos. Oh, esto es algo maravilloso, hermano, porque Él dice que nos engendró de Él mismo. Ahora quedamos la última vez que estuvimos compartiendo de este tema, quedamos en este versículo de Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Porque pudimos ver de que este evangelio nos quiere dar a conocer también de que Jesucristo era Dios mismo, el que había sido encarnado. Por eso dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra dice que era, en el principio era, y el verbo estaba con Dios, y dice también, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso a mí me encanta el versículo 14, y es algo que tiene que constreñirnos, porque dice el versículo 14, y la palabra, es decir, el verbo, dice, se hizo carne. ¿Te imaginas? Dice, se hizo. Es decir, Dios era espíritu, pero Él tenía tal deseo, tal intención en su corazón, que Él tomó forma de un hombre, igual que tú, igual que yo, claro, de carne, pero sin defecto, porque vemos en Romanos 8 que Él fue hecho carne, dice, en semejanza de carne de pecado, en semejanza, igual como en el capítulo 3 de Juan, habla de que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado, pero la serpiente era bronce, era la semejanza, pero no tenía la naturaleza caída, no tenía la pecaminosidad. Así que Jesús era un Dios hombre. ¡Qué maravilloso! Por eso dice, y se hizo carne, y fijó tabernáculo. Es decir, dice que Él, el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. ¿Habitando cómo? Corporificándose Dios en el hombre. Maravilloso. Dice que fijó tabernáculo entre nosotros. Dice, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que estaba lleno de gracia y de realidad. Maravilloso. Este era un modelo, el cual realmente era Dios mismo, pero hecho carne, en semejanza de carne de pecado. Maravilloso. Dice que Juan dio testimonio de Él, dice el 15. Dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que venía después de mí, dice, se ha puesto delante de mí. ¿Por qué? Dice, porque Él era primero que yo. ¿No es maravilloso esto? Qué maravilloso que Juan pudo declarar que Él no era ni digno de desatar la correa de su sandalia, porque el que vino después de Él vino a preparar el camino, la senda, realmente, pero aquí estaba el Señor. Por eso el 16 dice, y de su plenitud estamos recibiendo todo gracia sobre gracia. Oh, esto tiene que impresionarte, hermanos y hermanas, tiene que realmente mover todo nuestro ser. Él quiere suministrarnos gracia sobre gracia, porque dice que aclara muy bien aquí el apóstol Juan, en el 17 dice, porque la ley, dice, por Moisés fue dada, pero, escucha, este pero me encanta, dice, pero la gracia y la verdad y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Él estaba lleno de gracia y de realidad. Él vino realmente a impartirse Él mismo dentro de nosotros, a mostrarnos un modelo, un hombre aquí en la tierra, pero un hombre que dependía del Padre. Por eso dice el 18, dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está, dice, el unigénito Hijo que está, ¿dónde? Dice, en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es decir, que Cristo definía, Él expresaba, Él vivía como un modelo que estaba dejándonos para que ahora nosotros podamos, como dice en Primera de Pedro, sigamos sus pisadas. Maravilloso. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan también dice, entonces Jesús le dijo, cuando hayáis levantado, está hablando de la resurrección, al Hijo del Hombre, dice, entonces conoceréis que yo soy. Esta frase me encanta. Oh, cuánta la disfruto de verdad. Entonces dice, sabréis que yo soy. ¿Quién dijo a Moisés cuando escuchó aquella voz en el desierto, la zarza ardiendo? ¿Y quién diré que tú me mandas? Y tú le dirás, yo soy el que soy. ¿Te das cuenta como el Cristo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, era el gran yo soy? Maravilloso. Dice, y que nada hago por mí mismo estas cosas. Según hablo, dice, hablo lo que me enseñó mi Padre. Es decir, Él nos está mostrando realmente de que Él está viviendo como un hombre, pero un hombre que depende, que escucha totalmente al Padre. Mira lo que dice el 29. Este versículo tiene que conmover nuestro corazón, porque muchas veces creemos, aquí está el Hijo, pero el Padre se quedó allí en los cielos. No, dice el 29, porque el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oh, queridos hermanos, todo lo que Cristo era, todo lo que Cristo tenía, hoy está dentro de ti, dentro de mí, como el Espíritu vivificante. El 17 es un versículo muy rico que dice, Jesús le respondió, estoy hablando del capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y el 18 es muy revelador porque dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Dice, porque dice que no solamente declaraba, quebrantaba el día sábado, que tenía que estar de reposo y todo eso, porque él vino a romper toda la estructura mosaica realmente, y él la cumplió por completo para que ahora nosotros permanezcamos en él, y él que lo ha cumplido que nosotros podamos vivirle. Escuche, dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Es decir, que él le llamaba Padre. Y si nosotros le llamamos Padre, mira lo que dice el versículo siguiente, a Dios su propio Padre. Dice, haciéndose igual a Dios. Y entonces Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, dice, el Hijo igualmente. Es decir, que hoy tú y yo, por eso este tema es en cuanto de lo que Él quiere hacer, una réplica hoy de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Dice el versículo Jeremías 33:3, clámame, invócame, clámame, y yo te responderé. Tú puedes clamar al Señor. Yo hace muchos años clamé este versículo y lo hice y lo apoderé para mí y lo apliqué a mi vida y yo dije, Señor, tú dices clama a mí y yo te responderé. Yo quiero clamar a ti porque yo quiero ser esta réplica tuya. Clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré. Dice ahí la palabra. ¿Y qué te enseñaré? Dice, enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, las cuales tú no conoces. Oh, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos realmente clamar al Señor. Señor, muéstrame todas estas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Es maravilloso. Por eso el tema general de este bosquejo, que este es el título que voy a leer ahora, dice, una vista general de la carga central, dice, la carga central y el mover presente de lo que Dios está recobrando hoy después de su manifestación final, que es la máxima meta del propósito de Dios,
dice que es realmente la nueva Jerusalén. Así que maravilloso. El punto romano 1 de este versículo dice que el diamante que es la Biblia, dice el diamante que está en la caja de la Biblia, dice que es la revelación de que Dios mismo, Cristo llegó a ser hombre para que el hombre pudiésemos llegar a ser lo que Dios es. Claro, en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Señor Jesús, nosotros tenemos la vida y la naturaleza con una mira y una meta, la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que se pueda llevar a cabo la nueva Jerusalén, la edificación, lo máximo ya. Vemos los 2 primeros capítulos de Génesis que no se menciona Satanás. Ahí se ven todas las semillas que se van a ir sembrando durante toda la Biblia, y la consumación la vamos a ver allí en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, que también vemos los 2 últimos capítulos, donde allí vemos, ¿qué es lo que vemos? Un trono, el trono de Dios. Y dice que del trono salía un río, ese fluir del Espíritu, y en medio del río, ¿qué es lo que estaba? El árbol de la vida. Si te das cuenta, lo que había en los 2 capítulos de Génesis primero es lo que hay al final del Apocalipsis, los 2 últimos capítulos, porque aquí está ya todo edificado. Ven los muros del color de jaspe, edificados, las puertas, dice las 12 puertas con las perlas, y aún vemos, dice, una calle, dice que es de oro, y de la calle dice que es en espiral. Es decir, que allí no hay esquinas ni rincones, allí no nos podremos esconder, allí nos veremos todos cara a cara. Y habla de una calle de oro, es decir, que nos está hablando de un andar divino y un andar realmente glorioso. Así que es maravilloso de que nosotros podamos llegar a ser esa nueva Jerusalén, que es la edificación total de la esposa del Cordero. Dice llegar a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Dice que realmente nosotros debemos de tener esta carga, de llevar una vida conforme a esta cumbre, a esta realidad y a esta vida. Así que yo ya voy a leer el último punto de aquí, y ya seguiremos la semana que viene ya dentro del bosquejo. Y la letra B de este bosquejo dice que el propósito, digamos la economía eterna de Dios, que es el plan de Dios, el proyecto de Dios, consiste en que Dios quiere hacer al hombre igual a Dios. Maravilloso. Así que Él quiere hacerse uno, dice, con el hombre, y hacer al hombre uno con Él. De modo que el propósito y el plan de Dios sea agrandado y expandido en su expresión, para que todos los atributos divinos puedan ser expresados por las virtudes humanas a través de ti y a través de mí. Aquí viene unos versículos, pero creo que lo vamos a dejar ya para la semana que viene, porque ya me he pasado un par de minutos. Así que, José, muchas gracias por permitirme compartir estas palabras, y qué maravilloso de que podamos estar dentro del plan, del proyecto y del propósito de Dios. Así que hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. Gracias, José.